del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Muy buenas tardes desde el lugar donde se encuentra, desde acá de Santiago de Chile. Les mando un fuerte abrazo en el Señor, esperando en Dios y la Virgen María sigan adelante siempre con ese entusiasmo, con ese ánimo, siempre confiando en el Señor, pues, y abrazando la cruz de cada día que muchas veces se nos presenta y seguir adelante. Así que, bueno, quiero como siempre iniciar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte por todas las personas que en este momento me están escuchando, que me están viendo. Así que por ti de manera especial quiero orar y pedir al Señor, ya que el Señor está aquí presente. Quiero pedirle para que sea el Señor quien te siga guiando con su luz, con su presencia, en esos momentos de oscuridad, de tinieblas que muchas veces nos encontramos, pues que el Señor siga tomando tu vida, el timón de tu vida y sigas adelante con esa esperanza y con ese ánimo siempre. Y María Santísima también, que ella siga intercediendo por todas tus necesidades que hay en tu corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con estas preguntas y respuestas sobre nuestra iglesia. Son cápsulas sobre la iglesia, preguntas y respuestas que muchas veces tenemos y que muchas veces pues no sabemos cómo responder sobre nuestra identidad católica que somos. Así que vamos a ir respondiendo pues a estas preguntas que muchas veces se nos presenta. Así que bueno, esperando también pues que lo puedas ir captando todo aquello que quiero compartir contigo. Entonces, hoy vamos a ver, ya habíamos visto sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las diferencias. Ahora vamos a ver el tema de la interpretación de la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Primeramente tenemos que tener presente que la Biblia es un libro antiguo, que lleva mucho tiempo, antiguo, escrito a lo largo de más de 1000 años, y en cuya formación pues tomaron parte muchísimas personas con culturas muy diferentes y costumbres también muy diferentes. Además vemos como también surgió como el fruto más representativo de la fe y también la vida del pueblo creyente. Antes, vemos esto en el tiempo de antes, y durante y después también de la actividad de Jesús. Ahora, por todo esto, para poder entender correctamente para poder entender correctamente la Sagrada Escritura o la Biblia, primeramente se necesita poseer la misma fe de la iglesia que Cristo fundó y también a la cual confirió su mensaje, aparte de tener pues representantes, algunos criterios muy importantes de la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿qué se necesita para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, la Biblia? Bueno, primeramente para interpretar correctamente la Biblia se necesita tener en cuenta algunos aspectos. Vamos a ver por aspectos. Cuando yo leo la Biblia, tengo que tener presente esto. Primero, tener en cuenta el texto. ¿Qué quiere decir el texto? Quiere decir las palabras tienen un significado distinto según el tiempo o según el lugar, cómo puede verse en este tema, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos de Jesús. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que saber en qué tiempo se habló esto, en qué lugar se habló esto, ¿sí? Porque la Biblia vemos como tiene cultura diferente. Por ejemplo, la palabra hermano de Jesús, la palabra hermano en hebreo y arameo tiene un significado muy amplio. En aquellos tiempos la palabra hermano significaba primo, hermanos, sobrinos. Eran sobrinos o tío sobrino o esposos y se decían hermanos, se mencionaban así hermanos. Hoy en día, por ejemplo, pertenecen a una misma congregación y se dicen hermanos. Por ejemplo, yo le digo hermana, ¿no? Hermana, tú que me estás viendo en este momento. O hermano, tú que me estás siguiendo en este momento. Pero no que seamos hermanos carnales o de sangre, sino hermanos espirituales. Entonces, cuando yo leo la Biblia, tengo que tener en cuenta esta parte. ¿En qué lugar se escribió? ¿En qué lugar? ¿En qué año? ¿En qué época? ¿Qué costumbres tenía aquello cuando se escribió? Cuando estoy leyendo, tengo que tener en cuenta esto. Entonces, la palabra hermano, entonces quedamos así, ¿no? La palabra hermano en hebreo arameo, un significado muy amplio en aquellos tiempos. Hoy en día significa espiritual, hermanos en sentido espiritual.
Después, también hay que tener en cuenta, cuando yo leo la Biblia, tener en cuenta el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Que para entender el verdadero significado de un texto bíblico, hay que ver qué hay antes y después de dicho texto. Por ejemplo, ¿qué quiere decir Juan capítulo 5, versículo 39? ¿Qué quiere decir esta palabra, este texto bíblico? Por eso hay que leer el texto antes y después del texto. Por ejemplo, en ese texto bíblico, cuando dice, ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ella la vida eterna. Bueno, según los testigos de Jehová, los hermanos que no son católicos, testigos de Jehová, para ellos este versículo quiere decir que también ahora uno puede encontrar la salvación guardando solamente el Antiguo Testamento, puesto que así sucedió antes de Cristo. Pues bien, siguiendo la lectura, vamos a ver que no es así. Por ejemplo, las escrituras hablan en mi favor. Sin embargo, dice, ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían la vida eterna. Esto está en Juan capítulo 5, versículo 39b y al versículo 40. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para encontrar la salvación no basta el Antiguo Testamento. Es necesario acercarse a Cristo, viviendo sus exigencias. Entonces, no basta solamente, como se dice, conocer el Antiguo Testamento. No basta solamente eso, sino que es necesario acercarse a Cristo y vivir su exigencia, lo que Cristo me pide. No es que ya porque creo en Cristo ya voy a quedar salvo, ¿no? Hay que fe y obediencia, hay que poner en práctica lo que Cristo me invita a hacerlo también, ¿ya? Muy bien. Después también hay otra parte importante que hay que tener en cuenta cuando yo leo la Biblia para saber interpretar bien la Biblia, es tener en cuenta los textos paralelos. ¿A qué se refiere cuando yo digo los textos paralelos? Se refiere que para entender un tema hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. O sea, no basta tener en cuenta solamente un pasaje bíblico, sino, por ejemplo, si estoy leyendo el Antiguo Testamento, supongamos leemos de los alimentos puros e impuros, ¿ya? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que no hay que comer nada impuro, ¿sí? El cerdo, partido de dos, no puede comer uno, ni la sangre tampoco. Entonces, no solamente quedarme en este texto bíblico, hay que irme al Nuevo Testamento. ¿Y qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Buscar todos los textos bíblicos relacionados a este tema. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice Mateo 15:11, lo que entra por la boca no es impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Y hay otro texto bíblico, Timoteo, que dice, más bien hay que dar gracias a Dios, comer y dar gracias a Dios, más bien. Entonces, todo lo que Dios ha hecho es bueno, dice, ¿ya? Entonces vemos ahí como hay varios textos bíblicos que en el Nuevo Testamento dice pues que no es impuro, o sea, uno puede comer. Pero si me quedo solamente en el Antiguo Testamento, voy a quedarme así como que ya no es impuro, ya no puedo, ¿ya? Entonces vemos que hay que leer antes y después los textos paralelos que están relacionados a este tema. Después también hay que tener en cuenta lo presente que es la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir analogía de la fe? Que siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Es decir, si yo digo, o si la iglesia dice que María es virgen, en la Biblia tiene que estar que María es virgen, ¿sí? Y lo comprobamos por ejemplo, Isaías 7:14, aquí una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y varios textos más que habla de la virginidad de María, que para Dios nada es imposible. Entonces vemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo podría ser que, por ejemplo, una vez aclarado que Dios quiere la salvación de todos los hombres, no se puede admitir la predestinación, es decir, que Dios decida de antemano quién se va a salvar y quién se va a condenar. Por lo tanto, los textos bíblicos que se refiere, por ejemplo, a Judas, no se puede interpretar en el sentido de que Dios de antemano haya establecido a Judas para traicionar a Cristo y se condenará. Entonces, muchas veces podemos irnos en esto, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que tener muy importante cuando yo leo la Biblia es tener presente la tradición viva de la iglesia. ¿Qué quiere decir la tradición viva de la iglesia? Que no se puede entender la Biblia como si fuera un libro cualquiera, desconectado de la tradición, de la cual es parte. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la expresión llena de gracia? Que está en Lucas 1, versículo 28. Aplicada a la Virgen María, la tradición viva de la iglesia
la interpreta en el sentido de que la Virgen María no tuvo ni pecado, ningún pecado, ni original, ni actual. Eso quiere decir llena de gracia. Ella fue llena de gracia, no tuvo ningún pecado, ¿ya? Eso se refiere a la tradición viva de la Iglesia. Y siempre cuando leemos la Biblia también tenemos la tradición. Entonces, eso es tener en cuenta todos estos textos bíblicos. Entonces, para poder interpretar con la Biblia, en resumen, primero tengo que tener en cuenta el texto, ¿sí? El texto, en qué momento se escribió, por ejemplo, en qué momento se escribió, en qué lugar se escribió, en qué tiempo se está hablando esto que está escrito aquí. El segundo, recuerden tener presente el contexto antes y después, ¿sí? Por ejemplo, en la Biblia dice, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo, y solo me quedo ahí. No, hay que ver después. ¿Qué dice después? Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que cumpla la voluntad del Padre es para mí mi madre y mis hermanos. O sea, en sentido espiritual todos somos hermanos. Eso es lo que quiere decir, leer antes y después. Otro ejemplo, por ejemplo, tienes un pololo, ¿no? Una polola. Te enojaste, ya estás enojado. Híjole, ya, y después el pololo te manda una carta. Y en esa carta tú la lees y estás enojada, pero lo lees y dice, nadie te quiere, híjole, nadie me quiere, ahora sí que nadie me quiere. Pero si yo después, se me pasa un poquito la melancolía, voy, agarro otra vez esa carta y empiezo a seguir leyéndola, porque está toda doblada, la redoblo y bueno, empiezo a seguir leyendo. Nadie te quiere como yo. Híjole, ahí sí cambió la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso hay que leer antes y después el texto. Y después también les había dicho tener presente la tradición viva de la Iglesia. También tener la tradición viva de la Iglesia. ¿Qué nos dice la Iglesia? La tradición. Tener en cuenta los textos paralelos, no solamente quedarme con un solo texto bíblico, sino que buscar todos los textos bíblicos que hablen de este tema. Por ejemplo, el bautismo de los niños. Buscar todos los textos bíblicos que hablen del tema del bautismo. Después tener también presente lo que es la analogía de la fe. Todo esto se refiere, ¿sí? Muy bien, pues que Dios y la Virgen María pues nos siga acompañando en este día de manera especial. Agradezco a todos ustedes que me han dejado quizás sus mensajes por ahí. Gracias por seguirme. Y bueno, con estas preguntas y respuestas pues nos vamos despidiendo. Y bueno, que el Señor siga guiando tu vida en todo momento, en cada instante. Que el Señor siga conduciendo tu vida hasta el final. Y sabiendo pues de que no estamos solos. Dios está contigo en todo momento. Él nunca nos abandona. Él camina conmigo en cada momento. Así que pues nos despedimos con este programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre. Abracitos desde Santiago de Chile. Que Dios te bendiga y cuenta con mis oraciones. Bendiciones.